Esto es Conexión Pública. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Pública, el podcast donde exploramos sin miedo y con criterio los impactos reales de la inteligencia artificial en la comunicación, la cultura digital y la sociedad. Hoy os traemos un recorrido que combina pensamiento crítico, herramientas útiles y casos que muestran en tiempo real cómo la IA está moldeando nuestras decisiones, nuestros entornos y nuestras contradicciones. Empezamos con un prompt de la semana que nos invita a pensar mejor antes de crear, una fórmula precisa para convertir nuestras ideas difusas en mapas conceptuales claros y accionables. En la sección de herramientas descubrimos Circleback, una app que transforma nuestras reuniones en decisiones claras sin que tengamos que tomar ni una nota, ideal para equipos de comunicación, proyectos ágiles y quienes viven de conversar con propósito. Después hacemos zoom sobre 3 casos que muestran la IA en acción, un anuncio hecho con IA que debutó en las finales de la NBA, farmacéuticos en el Amazonas que evitan errores críticos gracias a modelos inteligentes y un medio colombiano que transforma reportajes en hilos de X sin perder profundidad ni tiempo. Y por supuesto, repasamos los artículos más potentes de la semana en conexiónpublica.es, educación sin brújula, Apple abriéndose a modelos ajenos, el nacimiento de los peajes digitales, la narrativa de la superinteligencia y un futuro laboral que produce más sin generar empleo. Todo esto y más en un episodio pensado para ayudaros a entender mejor este presente cambiante y sobre todo a tomar decisiones con sentido en medio de tanto ruido. Comenzamos. El prompt de la semana. Esta semana nos adentramos en un prompt que parece sacado de una conversación íntima con uno mismo, pero que tiene un potencial inmenso en cualquier proceso creativo o de reflexión profunda. El prompt dice así: toma mi intención, toma lo que fui capaz de articular, toma las divagaciones que surgieron con el modo de voz avanzado y ayúdame a llegar a una comprensión cristalina del corazón de la idea. Traza el mapa del territorio conceptual que estaba explorando. ¿Y qué significa realmente esto? Imagina que acabas de tener una larga charla con ChatGPT o con Claude, esos momentos en los que hablas en voz alta, piensas en voz alta, vas saltando de una idea a otra, divagas, haces conexiones inesperadas, pero cuando termina la sesión te quedas con una sensación ambigua, como si hubieras estado a punto de descubrir algo importante, pero no lo hubieras atrapado del todo. Este prompt es una buena herramienta para ese momento exacto. Lo que propone es pedirle a la IA que no se limite a repetir lo que dijiste, sino que actúe como un cartógrafo conceptual, que tome tus palabras, tu intención, tus intuiciones y las transforme en un mapa claro del terreno que estabas explorando. Es como pasar de una grabación desordenada a un esquema nítido, de un flujo de conciencia a una arquitectura del pensamiento. El valor de este enfoque es doble. Por un lado, permite descubrir patrones ocultos, tensiones internas o incluso ideas que tú mismo no sabías que habías formulado. Y por otro, facilita tomar decisiones más conscientes. ¿Dónde está realmente el núcleo de lo que quiero decir? ¿En qué parte me perdí? ¿Qué merece la pena desarrollar? ¿Y qué puedo descartar? Este tipo de prompt es especialmente útil cuando trabajamos en borradores de guiones de podcast como este, por ejemplo. Antes de sentarse a escribir, puede ser tremendamente productivo tener una sesión de pensamiento hablado, ir soltando ideas, probar enfoques, buscar el tono y luego usar este prompt para que la IA traduzca ese torbellino en una visión clara. Lo mismo aplica para quien prepara una formación, una charla o incluso un artículo de opinión. Es como afinar un instrumento antes de tocar. Pongamos un ejemplo práctico. Supongamos que estás desarrollando un episodio sobre cómo comunicar en tiempos de saturación digital. Durante tu sesión de voz empiezas hablando del agotamiento informativo, luego saltas al diseño de experiencias, mencionas la economía de la atención, citas a McLuhan, haces una analogía con la gastronomía, al final tienes 40 minutos de audio lleno de ocurrencias, pero ni idea de por dónde empezar el guión. Ahí es donde entra este prompt. Le pides a la IA que tome todo eso y lo convierta en un mapa conceptual, las ideas principales, los hilos que conectan, los ejes narrativos. Lo que emerge no es el texto final, pero sí una brújula para orientarte. Un consejo para sacarle el máximo provecho: no lo uses en frío. Primero, crea ese material crudo a partir de una conversación hablada, libre, sin filtro. Cuanto más auténtica y menos editada sea esa sesión, más útil será el trabajo de síntesis posterior. Y segundo, no tengas miedo de repetir el proceso varias veces. A veces necesitas varias pasadas para afinar realmente el enfoque. En resumen, este prompt no es una fórmula mágica, pero sí una herramienta poderosa para quien quiere pensar mejor, comunicar con más claridad y profundizar en sus propias ideas. En un mundo donde muchas veces nos apresuramos a producir, tener un espacio para entender antes de crear puede marcar la diferencia.
IA en tensión, desafíos educativos, dilemas estratégicos y nuevos pactos tecnológicos. Esta semana los artículos publicados en Conexión Pública nos invitan a explorar el lado más complejo y muchas veces contradictorio del avance en inteligencia artificial, desde las aulas hasta las decisiones geopolíticas, pasando por el futuro del empleo. Los textos nos proponen mirar más allá del entusiasmo y reflexionar sobre lo que realmente estamos construyendo. ¿Puede una escuela sobrevivir a la era de la IA? ¿Puede una empresa innovar sin renunciar a su identidad? ¿Puede una sociedad crecer sin dejar a nadie atrás? Aquí 7 artículos que dibujan un mapa de esas tensiones en tiempo real. ¿Puede la escuela sobrevivir a la era de la IA? La IA ha entrado en el aula sin pedir permiso y ha expuesto las grietas del sistema educativo. Con un 90% de universitarios usando IA generativa, las normas no han sabido seguir el ritmo. Profesores divididos y criterios opuestos generan una pedagogía sin consenso. En ese terreno incierto, los estudiantes navegan entre lo que está permitido y lo que no, sin saber exactamente dónde están los límites. Surgen paradojas insólitas como cartas de disculpa generadas por IA que reflejan una educación más enfocada en sobrevivir que en formar. Herramientas como DocuMark, que comentábamos la pasada semana, proponen un nuevo pacto: entender antes de castigar, enseñar antes que prohibir. Si la escuela quiere seguir siendo relevante, debe integrar la inteligencia artificial con criterio, no rechazarla por miedo. Apple delega en OpenAI o Anthropic, el nuevo rumbo para Siri. Apple, la empresa del hazlo tú mismo, ha decidido externalizar parte del cerebro de Siri. Por primera vez, la compañía abre su ecosistema a modelos de terceros como GPT o Claude. Esto marca no solo un cambio técnico, sino simbólico. Saber cuándo delegar también es una forma de inteligencia. La paradoja es que mientras cede parte del control, Apple sigue defendiendo una IA sobria, local y privada. La gran incógnita es si esta alianza puede mantenerse fiel a sus principios éticos. ¿Podrá auditar lo que ocurre en servidores ajenos? ¿Podrá garantizar su famosa privacidad en un entorno compartido? Quizás la respuesta esté en reinventar qué significa innovar, no hacerlo todo, sino hacerlo bien. El paper crawl cambia las reglas del acceso web. Durante años Internet funcionó bajo la lógica del acceso libre, también para los bots, pero la IA ha cambiado el juego. Ahora se extrae sin retorno. Cloudflare propone poner un precio al rastreo automático, dando paso a un Internet transaccionado. Esto abre una nueva economía entre creadores y modelos de lenguaje. Sin embargo, también puede generar brechas. Las IA se entrenarán solo con lo que puedan pagar. El riesgo es una IA que sabe lo barato pero ignora lo valioso. El desafío no es bloquear el acceso, sino redistribuir el valor de forma justa. Superinteligencia, avance real o estrategia de marketing. Las grandes tecnológicas han cambiado de discurso, ya no hablan de AGILA, Artificial General Intelligence, ahora prometen directamente superinteligencia. Pero este giro semántico parece responder más al branding que a la ciencia. En ausencia de consensos técnicos, el lenguaje se vuelve una herramienta de poder. Así se crea una narrativa que impulsa inversión, posicionamiento y agenda sin tener que demostrar avances concretos. El resultado es un debate opaco, donde lo simbólico sustituye a lo verificable. ¿Quién gana con esta ambigüedad? Las corporaciones. ¿Quién pierde? La transparencia pública y el sentido crítico. Equipos de IAS, el futuro de la inteligencia colaborativa. Sakana AI plantea una idea disruptiva: que la IA no piense sola, sino en equipo. Con proyectos como TreeQuest se propone un sistema en el que distintos modelos colaboran entre sí como si fueran un comité. Cada modelo aporta su especialidad y juntos deliberan antes de decidir. Esta estructura recuerda más a un equipo humano que a una máquina. El resultado: más precisión, más matices y quizá menos sesgos. Pero también surgen nuevas preguntas. ¿Cómo se coordina ese equipo? ¿Quién decide si los modelos discrepan? La inteligencia colectiva, incluso en su versión artificial, abre desafíos fascinantes. IA global, entre narrativa corporativa y cooperación estratégica. La carrera global por la IA se parece cada vez más a una batalla de relatos. Empresas como OpenAI y Meta imponen términos como superinteligencia para marcar el ritmo de la conversación, pero detrás de esas palabras hay intereses geopolíticos y asimetrías de poder. Si cada actor busca la supremacía sin diálogo, el riesgo de tensiones tecnológicas aumenta. El coste no es solo técnico, también ético. Se desatienden temas como privacidad, gobernanza y equidad. Solo una cooperación estratégica puede equilibrar esta balanza. La verdadera innovación será la que surja de la colaboración, no de la competencia narrativa. La paradoja de la IA, productividad sin empleo. Estados Unidos vive una paradoja inquietante. La productividad sube, pero el empleo no.
Las empresas crecen sin contratar, apoyadas en herramientas de IA que automatizan tareas. Esto crea una economía aparentemente saludable que excluye. Mientras tanto, una nueva brecha se abre entre quienes dominan la IA y quienes no. El acceso a estas tecnologías se convierte en requisito de empleabilidad, elevando las barreras. La pregunta es clara: ¿podemos sostener un progreso que no reparte sus frutos? Sin un nuevo contrato social, el futuro será eficiente, pero profundamente desigual. Como veis, los artículos de esta semana dibujan un panorama lleno de tensiones, paradojas y decisiones urgentes. La inteligencia artificial ya no es una promesa futura, es una realidad que está redefiniendo nuestras instituciones, nuestras relaciones laborales y hasta nuestro lenguaje. Si queréis leer estos artículos completos y explorar más a fondo los temas que aquí resumimos, os invitamos, como siempre, a visitar conexionpublica.es, donde la reflexión continua está a solo un clic de distancia. Bienvenidos a oscarsanemeterio.es, una consultoría que ofrece servicios estratégicos de comunicación e inteligencia artificial para organizaciones con propósito. Sus 3 áreas de negocio son la consultoría de comunicación, la capacitación en inteligencia artificial y la producción de contenidos. Óscar Sanemeterio ofrece una amplia gama de servicios basados en su experiencia en comunicación institucional y su formación en inteligencia artificial, que abarcan desde la consultoría hasta la formación y la producción de todo tipo de contenidos. Con una dilatada experiencia profesional, se ha embarcado en este proyecto, que además incorpora los contenidos propios que genera a diario en su web, Conexión Pública, y el podcast del mismo nombre, que emite semanalmente en las principales plataformas de podcast. oscarsanemeterio.es. Comunicar bien, organizar mejor, crecer con criterio. En Conexión Pública te traemos la herramienta de la semana. Hoy vamos a hablar de una herramienta que está transformando uno de los momentos más importantes, muchas veces más caóticos, de la jornada laboral: las reuniones. Su nombre es Circleback. Y si alguna vez has salido de una reunión sin saber exactamente qué se acordó, qué tareas quedaron pendientes o qué ideas merecen un seguimiento, prepárate, porque esto te va a interesar. Circleback es una aplicación que utiliza inteligencia artificial para capturar, transcribir y procesar el contenido de tus reuniones, ya sea en Zoom, Google Meet, Teams o cualquier otra plataforma. Pero no se queda en la simple transcripción. Lo realmente potente es que identifica tareas, extrae decisiones clave y resume los temas más relevantes, todo de forma automática y en cuestión de segundos. Es como tener un asistente personal en cada reunión que no solo toma notas impecables, sino que también te ayuda a organizar el trabajo posterior. Imagina esto: estás en una reunión de equipo para definir la estrategia del próximo trimestre. Alguien menciona que habría que revisar los canales de distribución, otra persona propone un calendario de publicaciones y tú, mientras moderas la conversación, intentas no perder el hilo. Cuando termina la reunión, Circleback ha generado ya una lista clara de tareas con responsables, fechas y contexto. Además, te entrega un resumen de los temas discutidos con enlaces a los fragmentos más relevantes del audio. Y esto no es solo para grandes empresas. Cualquier comunicador profesional freelance o equipo de proyecto puede beneficiarse. De hecho, es en los entornos más ágiles, donde las decisiones se toman rápido y el tiempo escasea, donde Circleback brilla de verdad. Es ideal, por ejemplo, para agencias creativas, startups, equipos de comunicación interna o incluso grupos de investigación. Uno de sus grandes puntos fuertes es que permite mantener la fluidez de la conversación sin necesidad de interrumpir para tomar notas. Esto libera atención, mejora la escucha activa y favorece que las ideas fluyan sin miedo a que se pierdan por el camino. Y si trabajas en varios proyectos a la vez, Circleback te permite tener un historial organizado por cliente, por equipo o por temática. Puedes revisar lo hablado hace semanas, recuperar decisiones olvidadas o simplemente asegurarte de que todo el mundo está en la misma página. Un detalle que nos ha gustado mucho es su enfoque en la claridad accionable. No se trata de guardar información por guardar, sino de traducirla en pasos concretos. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién lo hace? ¿Cuándo? Esa es la lógica de fondo y ahí es donde la IA aporta un valor real, ahorrando tiempo y evitando malentendidos y potenciando la productividad. ¿Y qué pasa con la privacidad? Circleback ofrece opciones robustas de seguridad y control de datos. Puedes configurar qué se graba, qué se guarda y quién tiene acceso, ideal para equipos que manejan información sensible o clientes exigentes. En resumen, si alguna vez has sentido que las reuniones se alargan más de lo necesario, que se pierden acuerdos por falta de seguimiento o que cuesta traducir la conversación en acción concreta,
Circleback puede ser tu nuevo mejor aliado. Te animamos a probarla y como siempre puedes encontrar más herramientas como esta en nuestra web conexionpublica.es, donde cada semana seleccionamos soluciones que hacen más fácil, más inteligente y más humano nuestro trabajo. En Conexión Pública queremos contaros usos de la inteligencia artificial en empresas. Es momento de escuchar la IA en acción. Vamos a hablar de 3 historias que muestran cómo la inteligencia artificial ya no es solo un concepto futurista, sino una aliada concreta en distintos sectores, desde la publicidad de alto impacto hasta la salud en regiones remotas, pasando por el periodismo digital en América Latina. 3 casos muy distintos, pero todos con algo en común. Demuestran que la IA está dejando huella incluso en contextos que hace poco habríamos considerado impensables. Empezamos por una escena digna de película, las finales de la NBA, uno de los eventos deportivos más vistos del planeta, y un anuncio que parece en horario estelar, creado enteramente con inteligencia artificial. La empresa Kalshi fue la protagonista de esta hazaña. En solo 48 horas y utilizando herramientas como Veo3 para el vídeo, Gemini para la organización y coordinación del contenido y ChatGPT para los textos y el guión, lograron producir y emitir una pieza audiovisual profesional a una velocidad vertiginosa. El resultado, un anuncio completamente funcional que, aunque producido en medio del caos creativo que supone improvisar con IA, logró posicionarse como un hito en cuanto a velocidad de producción y reducción de costes. Ya no estamos hablando de semanas de preproducción, rodajes con equipos numerosos ni presupuestos desorbitados. Estamos entrando en una etapa donde, con talento y las herramientas adecuadas, un equipo reducido puede lanzar una campaña nacional casi a tiempo real. Claro, esto no significa que la creatividad humana esté fuera de juego. Al contrario, lo que cambia es el ritmo, la agilidad con la que una idea pasa de boceto a emisión. Y eso, para agencias, marcas y creativos, abre nuevas posibilidades, pero también nuevos desafíos. Cómo mantener la calidad sin caer en la sobreproducción, cómo asegurarse de que el mensaje conecta más allá del impacto visual. Desde el frenesí mediático nos movemos ahora al corazón del Amazonas, en zonas remotas de Brasil, donde el acceso a médicos especializados es limitado y los recursos escasean. Un grupo de farmacéuticos ha empezado a utilizar sistemas de IA para revisar recetas médicas. La razón, evitar errores que en estos contextos pueden costar vidas. Uno de estos sistemas ha permitido que un solo farmacéutico procese hasta 4 veces más recetas de lo habitual y, lo más importante, en solo unos meses ha evitado más de 50 errores graves. Errores que, sin intervención, podrían haber derivado en complicaciones médicas severas o incluso en tragedias evitables. Lo interesante de este caso no es solo el uso técnico de la IA, sino su impacto humano directo. En lugar de sustituir a los profesionales de la salud, la inteligencia artificial se convierte en una segunda capa de seguridad, un asistente silencioso que revisa, compara, alerta y, en definitiva, protege. Y lo hace en lugares donde el margen de error es mínimo y la infraestructura tecnológica es limitada. Este ejemplo nos recuerda que la innovación no siempre necesita grandes infraestructuras ni lanzamientos mediáticos. A veces basta con aplicar bien una tecnología ya existente para cambiar realidades concretas, y eso es quizá el mejor tipo de innovación que podemos buscar. Y terminamos esta sección en Colombia, con un enfoque completamente distinto pero igualmente potente. El medio de comunicación La Silla Vacía, reconocido por su periodismo político riguroso, ha lanzado una herramienta de IA para generar borradores de hilos en X, la red social antes conocida como Twitter, a partir de sus reportajes. Sí, una IA que redacta hilos políticos de forma automática, extrayendo los puntos clave, organizándolos con lógica narrativa y adaptando el tono al formato digital. Pero lo más notable es el ahorro de tiempo. Según el propio equipo, esta solución les ha permitido reducir entre un 60 y un 85% del tiempo necesario para crear estos hilos, que son clave para la difusión de sus investigaciones. La herramienta forma parte de un laboratorio de innovación con vocación regional, lo que significa que no solo está pensada para uso interno, sino también como un modelo replicable para otros medios pequeños o comunitarios en Hispanoamérica. En un ecosistema donde los recursos suelen ser escasos y las exigencias informativas no paran de crecer, una herramienta así puede ser un antes y un después. Este caso muestra cómo la IA no solo automatiza, sino que también democratiza capacidades que antes estaban restringidas a equipos más grandes, y plantea una pregunta interesante: ¿cómo pueden los medios mantener su voz, su rigor y su perspectiva al tiempo que se apoyan en herramientas que sirven por ellos? Como vemos, la IA no es una promesa abstracta, es una realidad que ya está en marcha, desde los platos publicitarios hasta las comunidades más aisladas y desde las redacciones hasta los consultorios improvisados. Las aplicaciones prácticas se multiplican. Algunas nos impresionan por su audacia, otras por su impacto silencioso pero vital.
Lo esencial es recordar que la inteligencia artificial no viene a sustituirnos, sino a potenciarnos. Nos ayuda a hacer más, a hacerlo mejor y, si sabemos usarla con criterio, a hacerlo de forma más humana. Y hasta aquí llega nuestro episodio de hoy. Hoy hemos visto cómo la IA no es solo una herramienta, sino una tensión constante entre oportunidad y dilema, desde las aulas hasta las juntas directivas, desde las promesas de superinteligencia hasta la cruda realidad del empleo. El debate está servido. Hemos hablado de pensar antes de producir, de usar la IA con criterio y de no perder de vista lo más importante, que ninguna tecnología tiene sentido si no mejora nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra forma de vivir juntos. Como siempre, os invitamos a profundizar en todos los temas tratados en nuestra web conexionpublica.es, donde encontraréis los artículos completos, herramientas para el día a día y nuevas formas de integrar la IA de manera responsable y creativa. Nos escuchamos la próxima semana con más claves, más ejemplos y más ideas para navegar este presente acelerado sin perder el norte. Hasta entonces, pensad, cread, conectad y sobre todo, sed felices. Esto es Conexión Pública.